El Rickshow, la vuelta semanal al mundo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nos subimos una semana más a bordo de nuestro Rickshow para dar la vuelta al mundo. Hoy es sábado 14 de febrero, os habla, como siempre, Javier Sánchez. Esta semana arrancamos el recorrido en Cuba, inmersa en una profunda crisis energética tras 2 semanas de bloqueo estadounidense al suministro de combustible a la isla. Seguimos con el foco en Gaza y la denuncia de que Israel usó armas térmicas contra la población civil. Y nos fijamos en el blindaje de fronteras de Europa y sus trágicas consecuencias. La imagen de la semana se detiene en las protestas en Argentina contra la reforma laboral de Javier Milei y terminamos repasando lo que ha ocurrido también en Irán, Venezuela, Portugal, Japón, Tailandia y Hong Kong. ¡Empezamos! El recorrido. Comenzamos en Cuba, que se enfrenta a su peor crisis económica en décadas. A finales de enero, Donald Trump volvió a recurrir a su política arancelaria para asfixiar al gobierno de Miguel Díaz-Canel y bloquear el suministro de petróleo a Cuba. 2 semanas después, el país, que ya estaba sumido en una profunda crisis social y económica, se encuentra al borde del colapso energético. En mitad del desconcierto, miles de civiles llevan semanas comprando provisiones mientras capean los constantes apagones que afectan a más de 3 millones de personas. Pero el desabastecimiento también tiene consecuencias cruciales en el turismo, un sector clave en la maltrecha economía cubana. Varias aerolíneas han suspendido temporalmente sus vuelos en el país y Rusia, la segunda mayor fuente de turistas de Cuba después de Canadá, anunció esta semana la repatriación de 4.000 viajeros. Y más allá de sus fronteras, la vida se complica también para miles de cubanos que pretenden llegar a Estados Unidos. A inicios de esta semana, el gobierno de Nicaragua anunció la eliminación del libre visado para los ciudadanos cubanos. Se trata de una nueva concesión a Washington, ya que Nicaragua es la principal escala de los cubanos que migran hacia Estados Unidos. Tanto dentro como fuera de los límites de Cuba, la presión de Washington se cierne sobre la mayor de las Antillas. Con Maduro fuera de escena y el resto de aliados atenazados por los aranceles, este jueves el presidente de Cuba dijo estar dispuestos a dialogar con Donald Trump de cualquier tema, pero siempre que sea en condición de igualdad y sin presiones. Y de Cuba nos vamos hasta Oriente Medio. Mientras Estados Unidos avanza en su plan para Gaza, las investigaciones en el terreno revelan más datos sobre la magnitud y brutalidad de los ataques sufridos por la población civil. Una investigación de Al Jazeera acusó esta semana a Israel de haber utilizado en la franja bombas térmicas y termobáricas, cuyo uso contra civiles está prohibido por la Convención de Ginebra. Según la investigación, esas bombas habrían carbonizado a cerca de 3.000 personas. A diferencia de otros explosivos, este armamento es capaz de producir temperaturas superiores a los 3.500 grados y generar un efecto de vacío. Como resultado, los cuerpos expuestos a estas condiciones se evaporan sin dejar rastro material. Esta clase de armamento se produce tanto en Europa como en Estados Unidos, el mayor aliado de Israel. En este sentido, otro informe, publicado también esta semana, revela que España sigue permitiendo el transbordo en sus puertos de bienes procedentes de asentamientos israelíes en territorios palestinos ocupados, a pesar de que el gobierno español prohibió el pasado septiembre el tránsito de cualquier producto procedente de esos territorios ocupados. Según el informe, al menos 529 de estos envíos hicieron escalas en puertos europeos el año pasado. La mayoría transitaron por España. Y mientras esto ocurre, el Gabinete de Seguridad israelí aprobó esta semana ampliar el control sobre el 40% del territorio en Cisjordania. La medida incluye facilitar la compra de terrenos a los colonos y vuelve a aumentar la presión sobre miles de palestinos cada vez más acorralados. Con este movimiento, Tel Aviv vuelve a poner de manifiesto el uso de la vivienda como una herramienta para llevar a cabo desplazamientos forzosos. Nos fijamos ahora en la Unión Europea, que una vez más vuelve a legislar en contra de los derechos humanos. Este martes, el Parlamento Europeo aprobó una serie de medidas que permitirán expulsar con mayor rapidez a personas migrantes en situación irregular. Los cambios en la normativa europea modifican el concepto de país seguro y establecen una lista de países de origen seguros común para la Unión Europea, entre ellos algunos como Túnez, Bangladesh, Marruecos, Egipto o Colombia. Así, será más fácil para los estados rechazar solicitudes de asilo de nacionales de estos países.
Además, se elimina el requisito de que la persona deportada tenga un vínculo con el lugar de destino, por lo que podrá ser expulsada a países con los que no tenga nada que ver o tan solo haya transitado. En la misma dirección, la primera ministra italiana, la ultraderechista Giorgia Meloni, ha presentado una iniciativa en su país que pretende establecer el bloqueo naval e impulsar las expulsiones de personas migrantes. Las necropolíticas europeas se traducen en más muertes en el Mediterráneo. La semana pasada, un bote de goma con 55 personas a bordo naufragó frente a las costas del noroeste de Libia. El hundimiento se cobró la vida de 53 personas, 2 de ellas bebés. Y las muertes en el Mediterráneo no cesan. Según cálculos de la ONG Refugees in Libya y otras organizaciones italianas, cerca de 1 millar de personas habrían muerto en el mar mientras intentaban llegar a Europa durante el temporal Harry, que azotó a parte de Europa a mediados de enero. La imagen. La imagen de la semana de Rodrigo App viaja hasta Buenos Aires, donde grupos de manifestantes se resguardan de la policía durante las protestas lideradas por sindicatos y grupos de la oposición contra la controvertida reforma laboral impulsada por Javier Milei. La jornada terminó cuando las fuerzas antidisturbios dispersaron a los manifestantes con chorros de agua y el uso de gases. En el centro de la polémica está la Ley de Modernización Laboral, aprobada esta semana por el Senado. Entre otras cuestiones, plantea la ampliación de la jornada laboral a 12 horas, el abaratamiento de los despidos, la reducción del salario por accidente o enfermedad, las restricciones a las huelgas y cambios en los convenios colectivos y la representación sindical. Además de esta nueva ley contra los derechos de los trabajadores, esta semana el Ejecutivo también ha dado un paso más hacia la aprobación de otra norma clave en el programa de Milei, la reforma impositiva. De tener éxito, la nueva legislación fijaría en 600.000 euros el rango a partir del cual se comenzará a investigar a los contribuyentes por evasión de impuestos. Otras claves. El régimen iraní sigue tratando de acallar la disidencia tras un inicio de año marcado por protestas históricas y el amago de una intervención de Estados Unidos. Un tribunal ha condenado a la activista Narges Mohammadi, galardonada con el Nobel de la Paz en 2023, a 7 años y medio de cárcel. La acusan de conspiración y propaganda contra el régimen. Mohammadi, detenida a mediados de diciembre mientras asistía a un funeral, se enfrenta a la 10ª condena desde 2021. Tanto la Unión Europea como el Comité Noruego del Nobel han pedido su liberación y la del resto de activistas encarcelados en Irán. La condena se produce en un momento en que el régimen de los ayatolás ha endurecido la represión contra las voces opositoras. Al menos 7.000 personas murieron durante las manifestaciones el mes pasado, según organizaciones y activistas, aunque eso sí, se cree que la cifra real pueda ser mayor. Si quieres saber más sobre las protestas y la respuesta del régimen, te recomendamos escuchar el último episodio de nuestro podcast Larga Distancia, que dedicamos a entender qué está pasando en Irán. Y viajamos ahora hasta la Venezuela post-Maduro, que sigue navegando entre la esperanza y el escepticismo. El domingo, el gobierno interino de Delcy Rodríguez liberó a un grupo de opositores, aunque horas después volvió a arrestar al exdiputado Juan Pablo Huanipa. Desde inicios de enero, al menos 426 presos políticos han sido excarcelados, aunque por el momento otros 600 siguen detenidos, según apuntan ONGs. Mientras esperan a ser liberados, sus familiares se concentran a las puertas de la Asamblea Nacional para exigir una ley de amnistía más justa. Denuncian que la actual no ofrece garantías de no repetición y obvia aspectos esenciales como la reparación. En paralelo, Delcy Rodríguez anunció el jueves la celebración de elecciones libres y justas, aunque eso sí no fijó una fecha para esos comicios. En otro orden de cosas, esta semana ha estado plagada de citas electorales importantes en distintas latitudes. En Portugal, el socialista António José Seguro se impuso el domingo al partido de ultraderecha Chega y será investido como nuevo presidente del país tras una campaña en la que consiguió posicionarse como un candidato suprapartidista. En Japón, la conservadora Sanae Takaichi se alzó con una victoria abrumadora tras haber anunciado elecciones tan solo 3 meses después de haberse convertido en la primera mujer en dirigir Japón. Los comicios consolidan su poder y anticipan cambios drásticos en materia económica y de defensa.
Los conservadores también se han hecho con el poder en Tailandia. Después de una campaña electoral en la que partían como segundos en intención de voto, la formación de Anutin Charvirakul, que nunca había ganado unos comicios en lo que va de siglo, se impuso con 192 escaños frente a los 117 de los reformistas. Y terminamos este repaso en Hong Kong, donde un tribunal sentenció el lunes a 20 años de prisión al multimillonario y activista pro-democracia Jimmy Lai, de 78 años, por conspiración con fuerzas extranjeras y difusión de publicaciones sediciosas. La condena, que se produce bajo la Ley de Seguridad Nacional, responde a los esfuerzos de China de sofocar cualquier atisbo de oposición al régimen tras las protestas multitudinarias que tuvieron lugar en Hong Kong hace 7 años. Algunas organizaciones, como Amnistía Internacional, han mostrado su rechazo a la sentencia y describen el encarcelamiento de Lai como un ataque a sangre fría contra la libertad de expresión. Esta semana en 5W. Nuestra crónica semanal, escrita a 4 manos por Pablo Medina desde Raqqa y Marta Maroto desde Alepo, arroja luz sobre la situación actual de un país dividido y el intento del nuevo régimen sirio de dominar todo el territorio, en particular el que estaba bajo control kurdo en el noreste. Es un relato de voces kurdas y árabes sobre lo vivido en las últimas semanas, pero también sobre un pasado que sigue aferrado al presente y sobre unas heridas que siguen sin cicatrizar en Siria. Y terminamos con la periodista Mar Padilla, que en la columna de esta semana escribe sobre un Elon Musk secretamente enamorado de su extraordinaria capacidad, sobre su ceguera ante la realidad, sobre una historia personal que parece ignorar y sobre por qué ha dirigido la mirada hacia España en las últimas semanas. Pero también escribe sobre algo más inquietante, la masconomización del mundo. Porque no lo olvidemos, Elon Musk es el hombre más rico del planeta. Y hasta aquí el Rick Show de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres enterarte de todo lo que pasa en el mundo, no olvides seguirnos desde cualquiera de tus plataformas de audio favoritas.